Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Tipo de música nos alienta. Buen día, qué bueno verles a todos ustedes. Debo confesar que en verdad disfruté la conferencia la semana pasada, pero extrañé mucho estar acá y poder simplemente ver tus rostros y conocer tus corazones, escuchar sus corazones y poder proclamar la palabra de Dios. Así que les doy muchas gracias a todos aquellos que sirvieron la semana pasada por la conferencia. Qué buen tiempo. En verdad que aprecio su hospitalidad en el Espíritu de Cristo. Así que mientras estaba sentado en las sesiones la semana pasada, empecé a, como los predicadores, empiezan a pensar bastante durante la semana y decidí que lo que necesitaba decir es lo que había en mi corazón acerca de una vida que está bajo el control del Espíritu y una vida corporal que está bajo el control del Espíritu. Así que tenemos una sesión más, una sesión extra, un bono. Así que por favor tomen sus Biblias y vayamos juntos al libro de Colosenses. Así, en esta mañana quiero hablar sobre una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué es una iglesia que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que una iglesia está controlada y está en constante búsqueda de la obediencia a la Trinidad? ¿Cómo sabemos que Cornerstone está bajo el control del Espíritu? ¿Cómo sabemos cuál es el signo vital, los signos vitales de una iglesia que está viva y está trabajando en medio de nosotros el Espíritu de Dios? ¿Qué quiero decir un momento? Quiero hablar acerca de este hombre llamado Epafrodito. Y si estudiamos el libro de Colosenses, tal vez no estoy hablando de Epafrodito que está en Filipo, estoy hablando de Epafras. Epafras en su relación con la iglesia de Colosa, nos va a ayudar a entender y apreciar cómo nosotros podemos medir si el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida en la manera que lo hizo en la iglesia de Colosa. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 12. ¿Quién es Epafras? Miren lo que dice. Dice, Epafras, el cual es uno de ustedes, un siervo de Jesucristo, te manda los saludos. Pablo está escribiendo a esta iglesia estando en la cárcel y Pablo está con ellos y Pablo está emocionado por la iglesia en Colosenses y tal vez él fue salvo debajo de la predicación de Pablo. Y Epafras es un amado siervo el cual empezó a predicar el evangelio. Así que miremos en capítulo 1, verso 7, que Epafras puede ser el pastor fundador de la plantación de iglesia en la ciudad de Colosas. 1:7 dice, tal como lo aprendiste a la palabra de Dios, de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y miren lo que dice, tú has aprendido la verdad. Y podemos componer esto, lo que miramos en la escritura, es que Epafras estaba con Pablo en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y Epafras, de forma simultánea, estaba en Colosas para predicar y ser el pastor que apacentaba las almas, la grey del Señor. Y aparentemente él fue encarcelado con Pablo también. ¿Pero por qué? Esto es tan importante porque Epafras le dice a Pablo,
algo acerca de la iglesia en Colosas que va con nuestro punto en este sermón, una iglesia llena del Espíritu. Miren lo que le dice Epafras a su amado rebaño, Colosenses 1:8, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Amor en el Espíritu. Epafras reporta a Pablo en la iglesia donde estaba pastoreando. Es una iglesia llena del amor de Cristo porque son controlados por el amor de Cristo. Es una oración muy interesante. Es una iglesia que está tan llena del amor de Cristo, tan llenos de la gran comisión y está capturando la obra de Cristo para poder trabajar con los unos con los otros en esto que captura la totalidad del cuerpo de Cristo, trabajando de forma eficiente. Y a veces nosotros pensamos en la iglesia en Colosenses, en Colosa, en esta ciudad, y estaban ellos luchando con toda esta confusión en santificación. No hagas esto, no toques lo otro, no comas esto, pero creo que esto tal vez no es lo correcto, pero creo que le está advirtiendo. Pero la iglesia de Colosenses era una iglesia controlada por el Espíritu de Dios. Lo que quiero hacer en esta mañana es que quiero llevarte dos porciones del libro de Colosenses donde captura lo que Pablo sabía acerca de esta iglesia, siendo una iglesia llena por el Espíritu. El título de esta mañana es Signos vitales de una iglesia llena por el Espíritu. ¿Por qué los signos vitales? Porque tienes que revisar el pulso y estos signos donde muestran que la persona está viva. Lo vimos la semana pasada, aprendimos acerca de la obra del Espíritu Santo y queremos palpar y calcular el pulso de nuestra iglesia, si somos una iglesia saludable. Y esto nos reta por todas las sesiones que tuvimos acerca de la obra del Espíritu Santo. Tengo siete signos vitales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a leer estos pasajes, Colosenses 1, 28 y 29, y después vamos a ir a Colosenses 3, 16, 17. Y nuestro enfoque, hazme un favor, por favor. Voy a leerlos, pero voy a regresar un poco, pero quiero que noten algo cuando lo leo, que en Colosenses 1, 28 y 29, Pablo va a poner delante de nosotros las prioridades de un pastor, de un apacentador de almas, y él va a decir, este es el trabajo de los pastores, de los líderes y los apacentadores, pero en esta manera hermosa, él va a ir a Colosenses 3, 16 y 17, ese es el trabajo del líder, pero este es el trabajo de la congregación. Ese es el trabajo de los que apacientan y cuidan y divide el labor. Los pastores deben liderar y las ovejas deben seguir. Los pasajes son idénticos y vamos a encontrar una sola cosa, 28 y 29 hay predicación, donde va a amarrar todo en esta sección, y en el 16 y 17 no solo es predicación, pero la recepción de la predicación. Esto es maravilloso. Colosenses 1, 28 y 29, pongan sus ojos ahí. Pablo dice esto, nosotros le proclamamos a él. Noten el lenguaje, y lo vamos a ver en Colosenses 3. Amonestando a todos los hombres y enseñándoles, miren este lenguaje, con toda sabiduría, a fin de que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Noten, verso 29, hay una proclamación acá. Hay una presentación de las personas que son como Cristo, y los pastores y los líderes de la iglesia se encargan de amonestar y predicar, enseñar en toda sabiduría. Verso 29 va al trabajo de los pastores apacentadores de las almas. Miren, verso 29. Por este propósito también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Esa es
la responsabilidad de los pastores, los apacentadores de las almas. Ahora vamos a el 3:16 y 17, un lenguaje idéntico, excepto que no es la predicación de la palabra, pero cómo se recibe, el recibimiento de las escrituras. Verso 16, que la palabra de Cristo, que es lo que está recibiendo en Colosenses 1, es la predicación, que la palabra de Cristo predicada habita con abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándola y amonestando unos a otros. ¿Ven cómo esto fluye de manera maravillosa? Los pastores y siervos están predicando y enseñando, y lo que está ministrando los unos a los otros es la misma manera que debe ministrar los unos con los otros. Noten, con toda sabiduría, enseñando y amonestando con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y miren, y aquí va a hablar acerca de lo que deben hacer, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Estas similitudes de estos pasajes es uno empieza el pensamiento, la idea en Colosenses 1, 28, 29 y Colosenses 3, 16, 17, termina esto. No hace una división, esto trae una unidad, porque todos están ministrando los unos a los otros, los pastores en la predicación y la enseñanza y los miembros en hablar la palabra de Dios. Así que tenemos 7 signos vitales de una iglesia llena del Espíritu. Signo vital número 1. Volvemos a Colosenses 1:28. Vamos a terminar lo que empezamos. Signo vital número 1 es la predicación pastoral. Y quiero que tú pongas en tu mente un efecto dominó donde este primer punto no se entiende, no se comprende, no se practica, donde hay predicación verdadera. El cuerpo no va a recibir lo que es requerimiento en Colosenses 3, 16, 17 y no van a ver la obra del Espíritu. Pero si este punto está ahí, todo va a fluir de forma orgánica. El primer signo vital es predicación pastoral. Noten, el lenguaje acá en Colosenses 1, verso 28. A él nosotros le proclamamos. ¿A quién está hablando? Acá nosotros está hablando de Pablo, Epafras y los otros líderes que están ministrando en la ciudad de Colosa. Así que cuando digo predicación pastoral, dice nosotros, es porque el apóstol Pablo no está diciendo que todos son llamados a predicar. Predicación es un don dado por el Espíritu Santo para los hombres que están llamados a alimentar al rebaño, al redil. Miren, esto es muy técnico. Verso 28. Nosotros le proclamamos a él. Kata angelo es la idea de anunciar a través de las palabras, se utilizan 19 veces en el Nuevo Testamento, es que nunca se usa en el sentido de personal de uno con los otros, exclusivamente hombres llamados por Dios, profetas, apóstoles, pastores, maestros que han venido desde un lugar, una congregación, están proclamando, están predicando, son llamados por Dios de una forma corporal. No tiene que ser de un púlpito, puede ser en cualquier diferente lugar donde tienes a un grupo de personas que vienen. Lo que Pablo está diciendo es que los hombres que llaman a predicar son llamados y hechos como predicadores. Nosotros debemos proclamar los que son llamados pastores, porque cuando empezamos en la vida de la iglesia, nosotros a veces podemos reducir y pensar menos de la importancia de los hombres. Lo que Dios les ha llamado a predicar. No es que los predicadores son mejores. No, todos son iguales delante de Dios. No hay una inferioridad en aquellos que son mejores
la vida de la iglesia, son diferentes dones. Lo que Pablo está diciendo, aquellos que están acá, los cuales están llamados a alimentar al rebaño de Dios, deben proclamar. Hay una vitalidad de esto, porque el Espíritu Santo ha llamado a sus varones a predicar. Si ven acá, a él proclamamos. La idea es que la vida de la iglesia es impactada por hombres que traen la proclamación. A él le proclamamos y amonestamos la enseñanza. La idea es que esto empieza a permear en el cuerpo. También lo podemos decir de esta manera. El púlpito le tiene que dar a la iglesia la personalidad. Colosenses 3 vemos cómo lo reciben. ¿Y qué me refiero con esto de la personalidad? A veces tienes personas que aman al Señor, tienen al Espíritu Santo en su corazón y van a una iglesia y están emocionados por las verdades de la palabra de Dios, pero el hombre que supone están ahí para predicar no está muy emocionado por la obra de Dios, no ha sido capacitado, no tiene el don de predicar. Así que las personas batallan en su santificación porque no están comiendo y están malnutridos. Eso pasa en una iglesia cuando no tienes el hombre correcto para predicar y preparar la comida y alimentar a la iglesia. Y también tienes púlpitos donde tienes un desbalance. Cada mensaje, cada predicación es una idea política o ideologías acerca de lo que está pasando. Tiene un propósito. Entonces viene, tenemos que ser culturalmente relevantes. Entonces esta personalidad es de estar emocionados y preocupados por las cosas de la cultura. Eso no es la mejor dieta, pero también puedes tener un púlpito que son débiles, que les falta la compasión, el amor, el coraje, la convicción y le falta lo definitivo de predicar y proclamar con autoridad la palabra de Dios. También tenemos púlpitos que le llamo un catecismo, púlpitos litúrgicos acerca de la historia de la iglesia. Eso está muy bien, pero se vuelve una falta de balance porque la iglesia toma esa personalidad. ¿Cómo una iglesia, de acuerdo a Pablo, puede evitar desviarse de no tener el hombre correcto con el mensaje correcto? Y eso va a afectar la vitalidad de la iglesia. Miremos el contenido. El contenido es tener el hombre correcto y tener el mensaje correcto. Mira lo que dice, verso 28. A él lo proclamamos, en el griego dice, a él proclamamos a él. ¿Cómo sabemos que tenemos el verdadero hombre, el hombre adecuado y el mensaje? Porque predica a Cristo. Y tú puedes decir, predica el evangelio y su mensaje. No, no es todo lo que necesita. No. No quiere decir de que todo el tiempo tenemos que recitar el evangelio y los puntos del evangelio todas las semanas. No, no. Y algunas personas que dicen que un pastor no está predicando hasta que no explica el evangelio. No, las buenas nuevas siempre tenemos que hablar todo el tiempo de salvación. Pablo está diciendo acá que debes tener el verdadero hombre, el hombre correcto, con el verdadero mensaje, contenido. Y el contenido es todo acerca de Cristo. Tenemos que hablar de la encarnación, tenemos que hablar de su eternidad como hijo, tenemos que hablar de la Trinidad en el pasado, en el presente y en el futuro. Tenemos que hablar de su vida, de su actitud, cómo él trató a las personas, de su evangelismo, del discipulado, de su carácter, de la humildad. Todos los propósitos redentivos de Cristo, la muerte, la resurrección, la glorificación. No solo esto, necesitamos saber el mensaje del evangelio, debemos tener un balance. Todo lo que Cristo tiene para su pueblo y todo acerca de él debemos predicarlo. Y miren lo que pasa, hay un balance porque la voz de Cristo se escucha en la totalidad del consejo de de la palabra de Dios. Porque en Colosenses 3 dice que la palabra de Cristo está siendo enseñada, predicada. Así que, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos el hombre adecuado en el púlpito, llamado por Dios, no en un desbalance? Son hombres que Dios les ha dotado de dones y los ha llamado y los ha hecho listos para poder proveer la comida nutriciosa para las ovejas.
¿Y cuál es el contenido? Línea por línea, palabra por palabra, predicar todo lo que Cristo ha dicho. Ellos predican la Biblia. Y he mencionado esta historia anteriormente y es algo precioso para mí. Y una persona joven vino a mi iglesia en los primeros días cuando empezamos y me dijo, yo sé que esta es la iglesia donde necesito permanecer. Eh, Esta es la primera vez que aprendí más acerca de la Biblia que del pastor. Eso es predicar a Cristo, donde el predicador es eclipsado por el contenido de las escrituras. Y ese es el balance, sabiendo que tienes el hombre adecuado. No se trata acerca de alimentar a las personas donde Cristo es proclamado de forma central. Y esto toma la forma de forma pastoral, con el hombre adecuado, con el mensaje adecuado, y noten lo que hace y lo que nos identifica. Volvemos al texto, cuando él predica a Cristo, él está amonestando y está enseñando. Los dones que Dios da que llamar a predicar es un hombre que va a predicar con autoridad. Él va a amonestar. Amonestar, acá saben esta palabra, si a veces estás en el trasfondo de la consejería bíblica, Theo es una palabra que habla acerca de la mente y estás tomando la verdad. Tú estás poniendo la verdad en la mente. Theo dice nucero, consejo nucero, donde habla acerca del consejo que se aplica y actúa en la mente. Predicar es tomar la verdad y ponerlo en la mente, llevarlo al corazón. Y también tiene la idea de una advertencia para corrección. Tú quieres un hombre en el púlpito que trae exhortaciones, donde advierte y muestra los peligros que son destructivos. Y no solo te dice qué hacer, sino por qué lo tienes que hacer. Esta idea nuteteo en el griego. Y en Colosenses 3:16, la iglesia llama a aplicar esta verdad en las mentes con los unos a los otros. El liderazgo espiritual tiene que modelar cómo esto se mira. Pero dice acá, amonestar y enseñar y poner verdades que son comprensivas para ayudarles a entender la mente y el corazón de Dios. Enseñar y amonestar tiene unas similitudes. El contenido de la palabra de Dios. Pero tal vez esta es la manera en la que tienes que pensar. Enseñar y amonestar suena como esto. Enseñar es decir, esto es lo que Dios dice. Estas son las verdades de la palabra de Dios. Y amonestarte, este es el peligro si no lo haces. Enseñar es, déme mostrarte la verdad y desplegarla para que lo entiendas. Amonestarte es, déjame advertirte acerca del peligro de la idolatría. Si sigues caminando esto es lo que tú necesitas, por qué lo necesitas, cómo lo obedeces. Y estas son las preocupaciones concernientes si no lo haces y las consecuencias. Por lo tanto, esto le llamé a este punto predicación pastoral. Hay algo que le pasa a un hombre cuando Dios lo hace un predicador. Dios pone en su corazón no solo el deseo de ser escuchado, no solo el deseo de pararse y de hablar de forma recia, con pasión. Sí, debemos tener la pasión. Cuando un hombre es llamado a predicar, Dios le pone en su corazón una carga pastoral como para apacentar las almas, como el pastor apacienta las ovejas. No, tiene una carga y le quema, le preocupa que la verdad esté en tu mente, en tu vida, y le preocupa eso, que si no vive de eso como una oveja, vas a andar errante y vas a andar con enfermedad. Y esto es un cumplimiento de Jeremías 3. Tú recuerdas este pasaje. El Señor dice, yo voy a levantar pastores que apacientan las almas de acuerdo a mi corazón. ¿Por qué amonesta? Porque los pastores tienen una preocupación. Y esa preocupación es concerniente que las ovejas se van a perder, van a andar errantes. Y si tú ves a alguno de tu hermano en esto, tú vas a amonestarle porque
Es crítico estas verdades. Enseñar y amonestar. Un hombre que es llamado para estar en el púlpito, no solo el hombre adecuado, llamado por Dios para proclamar el mensaje adecuado, predicar a Cristo, y lo hace de forma comprensiva, pero también es capacitado. Es una predicación llena del Espíritu Santo, empoderada por el Espíritu, y tiene la capacidad de amonestar y enseñar con toda sabiduría. Pastores y maestros deben ser un modelo del cuidado en la aplicación. Pastores y líderes de la iglesia no usan un cuchillo cualquiera, sino usan un bisturí como de un cirujano. La definición, la sabiduría en el Antiguo Testamento viene del temor a Dios y es una habilidad. El conocimiento bíblico y la sabiduría bíblica es la habilidad para tomar la palabra de Dios con mucho cuidado para poder enseñarlo. Un hombre que es llamado para guiar, para predicar, él debe ser capaz de implementar las escrituras en las aplicaciones. Él tiene que vivir las verdades en las que vive y ver cómo la palabra de Dios vive y es activa en su vida. Tiene que tener esta habilidad. Requiere una reflexión y una precisión. Él debe poder enseñar la escritura con precisión. Así que la predicación empoderada por el Espíritu Santo es el hombre adecuado, con la capacidad adecuada, el mensaje adecuado, con la habilidad adecuada. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Dónde está apuntando? Nosotros proclamamos a Él, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Este es el propósito. A fin de, le puedes hacer un círculo, hacerle una rayita para que no se te olvide. A fin, la razón por la cual un hombre predica se encuentra acá. Así que nosotros podamos presentar a todo hombre perfecto, completo en Cristo. Es la palabra para la madurez, para la santificación, para el progreso. Amados, déjenme decirles esto. Lo voy a decir claramente. Si el objetivo de la predicación no es la santificación y el progreso de su pueblo, ha perdido la meta. La meta de mi predicación no es para estar acá o cualquier hombre estar acá que predica en nuestra iglesia para sonar elocuente, elegante, saber cuántas cosas yo sé y conozco en mi descubrimiento y mostrarte mi orgullo exegético. Todo eso está bien para el trasfondo, pero la meta de predicación, la meta del sermón es que tú madures espiritualmente y haya un progreso. Mírenlo en la escritura, a fin de cada hombre, todos nosotros y todo área de mi vida y todos en esta iglesia puedan madurar para ir de ser un infante a un hombre maduro, de no ser santificado a ser santificado. Los sermones no es para volcar información sin sentido. No estoy acá cuando predico. Mi deseo en mi corazón para poner la palabra de Dios en tu mente y le pido al Señor que haga la obra para que tú crezcas y el Espíritu Santo trae el crecimiento. La meta de predicación es un hombre llamado por Dios, es que está apuntando y el blanco de mira es tu santificación para verte a ti cambiar y que tú salgas de este lugar transformado. No me importa cuál es lo que las personas claman. Si tu meta no es la santificación del pueblo de Dios, no estás predicando. No es lo que el Espíritu está haciendo. La obra del Espíritu Santo es la obra de santificación para su pueblo. Pablo y su meta, su objetivo, su progreso. Tú, cuando estás debajo de la predicación, debes sentir que es intrusivo un poco. La predicación debe ser, vienes a una casa y estás gritando y dices, hola, vas a pasar adelante, llegas a su casa, hola. Predicación es como, necesito entrar y hablarte acerca de esto. Un pastor que cuida las ovejas
Está tratando de llevar a las personas a verdes pastos, a evitar el peligro. Los sermones y la predicación deben moverte a lugares, deben cuidarte y hacerte pensar de forma diferente. Y debes pensar en la confesión, el arrepentimiento. Una iglesia llena del Espíritu Santo debe tener eso como el objetivo máximo. Eso es el signo vital uno, predicación pastoral. Y otra cosa, es muy importante porque un momento voy a tornar esto y vamos a ir de mi trabajo y del trabajo de los ancianos y de los pastores a tu trabajo. Mi trabajo es predicarte, tu trabajo es comértelo para poder recibirlo. Pero si no tenemos la predicación fiel, no hay nada que comer. Así que signo vital número uno, predicación pastoral. Signo vital número dos, trabajo, labor pastoral. Por este propósito también yo he elaborado, yo he trabajado. ¿Por qué propósito, Pablo? Para tu santificación, tu progreso, tu crecimiento. Pablo está diciendo, ahora estoy hablando acerca del púlpito, estoy hablando acerca de reuniones públicas, pero también vengo detrás del púlpito y venir a la vida de las personas. Yo, de forma espiritual, llego a un punto de estar exhausto. El poder de Dios en el trabajo pastoral es en el área de apacentar, de cuidar las almas. Verso 29. Y con esto trabajo, laburo, hasta el punto de cansancio, me esfuerzo. Estoy tratando de forma incansable, estoy agonizando. Estoy bajo la compulsión. Estoy movido hasta mis entrañas y no puedo evitarlo, debo hacerlo. Y suena como algo difícil. Entonces la persona en el ministerio debe trabajar y gastarse, llegar hasta lo último de su vida. Para esto sí, es lo que Pablo está diciendo. El ministerio es exhaustivo, absolutamente energizante. En la misma manera te dicen, ¿estás cansado? Me preguntas, sí, siempre estoy cansado. Pero ¿qué importa? El estar cansado. Las almas están en el peligro, la eternidad, las personas van al infierno, las personas necesitan crecer. Hay necesidad que la persona conozca la doctrina, que entiendan y puedan progresar. Claro que sí que estamos agotados, pero estoy energizado por el trabajo, porque el Espíritu Santo hace la obra en el hombre llamado al ministerio, donde él está empoderado y exhausto. Miren el texto. Por este propósito, laburo, trabajo, esforzándome, no por mi propia fuerza, no hay manera. Si tú no estás llamado al ministerio y deberías renunciar, tal vez puedes esconderte en algún lugar, pero si eres un verdadero pastor y si tú estás en una obra pastoral y tú no estás llamado, no lo vas a hacer, pero si estás llamado, el Señor te va a fortalecer por este propósito. Yo trabajo, me esfuerzo hasta el punto de agonizar según su poder que obra poderosamente, está totalmente trabajando en mi vida. El trabajo de los pastores es de forma exhaustiva, que está empoderado por la gasolina del Espíritu, como en Colosenses 3:16 un pastor puede llamar a la obra, a trabajar en el ministerio si es una persona haragán, perezosa. Pablo empieza con esto, porque la manera en que los líderes modelan esto, cualquier compromiso de ese líder espiritual, esa es la personalidad de la iglesia, la personalidad de las ovejas. Unos años atrás, tuvimos un grupo de hombres que vinieron, visitaron nuestro ministerio anterior y dijeron, esta iglesia está llena de discípulos y de pastorear y de cuidar a los hombres y a las mujeres en sus almas y veo todas estas familias y entrenar a los hombres. Venimos a tu iglesia y hablamos a ustedes por unas semanas. Y sí, claro, vinieron y nos sentamos con ellos y nos dijeron, nosotros queremos saber
Y queremos ver ese tipo de obra en nuestra iglesia. Hablemos de eso, pero ¿sabes cuál era el problema con esa conversación? Uno de los hombres principales, claves, no vinieron a la reunión. No estaba comprometido a entrenar, comprometido a discipular, no estaba comprometido a laborar de forma intensa por el beneficio de las ovejas. Y uno de nuestros ancianos le dijo, hermanos, yo amo que quieren ver que este crecimiento y discipulado para poder moldear a tu iglesia, pero el agua siempre baja de la colina, del monte hacia abajo, porque si no viene el liderazgo, no va a haber un cambio. Una llenura del espíritu y ministerial viene de un pastor que trabaja duro. Así que si no haces eso, no hay vitalidad. Vamos a Colosenses capítulo 3. Ese es el rol de los líderes espirituales llenos del Espíritu. Ahora, una iglesia con signos vitales espirituales es la predicación pastoral, el trabajo pastoral. Tengo bastante responsabilidad y estaba predicando esto, nuestros líderes también. Nosotros tenemos muchos estudiantes de seminario y futuros pastores. Vamos a hacer un pie de página cuando entrenamos hombres. Si la predicación con predicación, ese es el criterio pastoral. Si estos hombres que vienen y los entrenamos no con pastores, con un corazón pastoral y no predican con corazón pastoral y son haraganes, perezosos, diles que se vayan de la iglesia, porque no estamos equipando al hombre adecuado. Las señales vitales es la recepción corporal. Ese es el punto número 3. Ahora volvemos a la predicación y el trabajar duro. Y ahora viene a la grey, al rebaño, que la palabra de Cristo abunde ricamente en ti. Yo apuesto que tú has leído ese versículo que era solo para ti, tal vez. Nosotros tendemos a leer versículos como si Dios escribió ese versículo solo para mí. Y no es nuestra culpa. Muchos cristianos, hermanos y autores hacen todo acerca de Dios y tú estás en esta historia de amor y Dios te ama y tiene un plan para tu vida y tú eres tan maravilloso y le escribió este versículo solo para ti. Pero de hecho, el verbo es independiente. Muchas veces los versos se dan de forma corporativa. Acá tú no es individualmente, es todos, es plural. Así que el 16 se puede leer así. Deja que la palabra de Cristo habite abundancia en todos ustedes. En español dice en vosotros. Lo que está hablando acá es que cuando la palabra de Cristo viene a ti, como un cuerpo, la iglesia colosenses la tienes que recibir de forma corporal. No quiere decir cuando tú lees tu Biblia de forma personal, individual, devocional, los hombres deben predicar a Cristo y que toda la iglesia reciba la predicación de Cristo. Pero deja que la palabra de Cristo habite, abunde en vosotros de forma colectiva y nos sometemos a la palabra de Dios. No quiero que pierdas de vista esto, porque nosotros, y a veces pensamos de que la palabra de Dios debe habitar en nosotros ricamente a través de mi devocional personal y privado. Me encanta todos los planes de lectura y programas donde puedes leer las escrituras de forma personal, pero seamos claros, el mandamiento de la escritura es ponerlo en tus oídos. Y en toda la redención y la historia de la redención, no era que podían caminar con una copia de la palabra de Dios. En el primer testamento y en el segundo testamento recibían la revelación y escuchaban por horas. Y aún así, antes de que podamos tener libros, imprimirlos, es como que podías caminar con tu Biblia y tenías tu Biblia de estudio de MacArthur y tu iPad y decías, oh, ¿cuáles son 4 Biblias que puedo
tornar. Y tengo 6 más, porque tengo todas las Biblias de estudio que necesito. Y compré esa porque tiene una tapa muy, muy bonita. Tú sabes que la historia de la iglesia tenían una sola Biblia en el púlpito. Si tú quieres recibir la palabra de Cristo de forma rica, tienes que ir a la iglesia, escuchar un sermón. Y lo que tenías que pensar esa semana era el sermón que fue dado para ti. Y debes meditar en eso y pensar eso y retenerlo. Como nosotros debemos escuchar en esto si saben, esto es todo lo que necesito. No saben, no tenían el canon completo que dice acá, la palabra de Dios habita ricamente, la recepción audible de la palabra de Dios la podían entender. A veces nosotros nos centramos mucho de mi tiempo en la Biblia y mi devocional. El lugar primordial que Dios ha ordenado para tu crecimiento es la predicación. Yo inclusive le digo a algunas personas, que sirve mucho y tú eres maravilloso. Nunca he visto una iglesia como esta en ese sentido, pero me pongo nervioso y hablo a algunos de los líderes, a algunos de nuestros ministerios, donde hay una abundancia de personas sirviendo. Tienes algunos ministerios, tienen una fuerza de trabajo de voluntarios y voy a los líderes y les digo, tienes suficientes personas sirviendo, regularmente deben estar bajo la predicación de la palabra, porque Dios ha ordenado que la locura de la predicación es vital para santificarnos. Y miren, Dios siempre ha hecho que la comida principal era predicación. Dios habló en la creación a través de la proclamación de su palabra, la predicación. Creó, los profetas predicaron y proclamaron a las naciones. Y luego tuvimos 400 años de silencio. Vino Juan el Bautista, después de eso vino a predicar. Jesús en los evangelios a predicar. Los 12 fueron a predicar. El libro de Hechos, una serie de sermones donde estaban predicando. El Nuevo Testamento tiene pastores y predicadores. Hemos perdido el valor de la importancia de la recepción de sermones. Yo quiero que Cornerstone sea un lugar, no solo acá, pero en cada un lugar donde la palabra de Dios sea, que tengas la urgencia para escuchar y poder tener la palabra de Dios en tus corazones y ponerla por obra. Nosotros somos tan afortunados cuanto tenemos acceso a la palabra de Dios, pero no permitas que todas estas cosas reduzcan la importancia de el momento sobrenatural y que la palabra de Dios se mueva en todos nuestros corazones de forma corporal. Ahora, ¿cómo esto se mira? Para que nosotros de forma corporativa, miren en el texto, Colosenses 3:16, dejen que la palabra de Dios habite de forma rica, abundante en vosotros. Y me quiero enfocar acá en predicación porque la recepción de la predicación, esa palabra acá para habitar en ti, es okios, es la palabra para hogar o casa, donde habla de un lugar donde tienes una residencia permanente que temporal. Es la diferencia entre rentar y ser dueño de tu propia casa. Deja que la palabra de Dios resida permanentemente, que la palabra de Cristo, de forma sermónica, predicación, habite, more en ustedes. Es tu corazón como un hogar. Y la palabra de Dios quiere venir a tu corazón para tomar residencia. Así que puedes decirlo de esta manera. Cuando la palabra de Dios es predicada en esto, tu corazón viene y es el hogar que recibe las escrituras. Habite de forma rica, de forma abundante, pro, que provee lo necesario en abundancia. Cuando recibimos la palabra de Dios, abre las puertas, que toda la palabra de Dios tenga acceso en mi corazón. No hay parte de mi corazón, no hay parte de mi vida interior, no hay parte de mi mente. Estaba pensando, alguien viene a tu casa y tienes todo listo y les invitas y tienes ese cuarto que tú sabes que tienes estos, tal vez es el closet
y tu casa está bien limpio. Sí, sí. Ah, sí, claro que sí. Tú tienes un closet, un lugar, el garage, el ático, un lugar donde estás escondiendo las cosas. Y cuando dice habite en ti ricamente, no hay un lugar en tu corazón que la palabra de Dios a través de su espíritu no tiene acceso. Eso significa, amados, no solo una persona, eso es toda la iglesia de forma colectiva. Aliméntanos con la palabra de Dios. Nútrenos con la palabra de Dios en cada área de mi vida, en cada área de mi corazón. Y tú dices, todo lo necesitamos, porque nosotros para ser un cuerpo saludable necesitamos todo eso para recibir la palabra. La palabra de Dios tiene un hogar en nuestro corazón. ¿Eres celoso por eso? Eres celoso por personas que escuchan la predicación y se sientan por la palabra y la reciban en su corazón. Y eres celoso. Que seas una contribución a que la palabra de Dios habite ricamente, donde la palabra de Dios está en cualquier lugar. Seriamente, quiero decirles, ¿cómo escuchas a la predicación? Cuando vienes, como los tesalonicenses, recibe la palabra que no era de hombre, pero que viene de Dios. Si un pastor está predicando la palabra de Dios de forma fiel, es Dios hablando. Y lo he dicho anteriormente, entiendan esto, Jesús está predicando esta semana. No me estoy comparando a Jesucristo, pero estoy haciendo el punto. A veces, bueno, tengo que estar listo para la próxima semana, ¿en verdad? Si la palabra de Dios se entiende y se predica fielmente, se te está predicando la palabra de Dios cada semana. Escuchas de esa manera. Eres un escucha expositivo, con urgencia, con intensidad, tomando notas en tu mente y en tu corazón, pensando, meditando en esto. Señor, yo quiero que entres en mi vida. Hazme crecer, cámbiame, rétame, repruébame, exhórtame, habita en mi vida. Entra, tomas tu, no, tu dona, llegas tarde, te sientas en la parte de atrás y escuchas un poco y te vas a comer y vas con tu semana. Eso no es dejar que la palabra de Dios habite y more ricamente. Debes venir a comer, a poder crecer de forma corporativa la recepción, la predicación pastoral, trabajo pastoral, y el escuchar colectivamente. Cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, mira lo que pasa. No puedes ayudar, tienes que hablar de esto. No, miren lo que dice el texto. Dejen que la palabra de Dios habite ricamente en ustedes, con toda sabiduría admonestando. Escucha como esto. Pero lo que pastor se supone que haga. Pero ahora el trabajo debe ser dividido. Así que miren, los pastores y líderes debemos admonestarnos en esto. A veces como esta idea de el clérigo, los pastores y los líderes están acá arriba y los miembros están abajo. No, cuando el espíritu son colaboradores, están trabajando los unos con los otros porque la palabra de Dios habita en todos. Así que miren, estos enseñando y amonestando los unos a los otros. Este es el cuarto punto, con toda sabiduría, con habilidad. ¿Cómo se mira esto? Cuando tú estás recibiendo la palabra y la estás internalizando y eres humilde, estás escuchando a la proclamación pública acá en el miércoles, donde la palabra está siendo proclamada. Ustedes todos tienen sus estudios, todo eso está bien, pero cuando la palabra de Dios está viniendo a tu corazón y empieza a cambiarte, es contagioso. Y de pronto los sermones no solo se mantienen en el santuario, ahora van a la hora de comida, los miércoles. Ahora vamos al jueves para hablar de esto y los viernes es el sábado, lunes y el equipamiento llega al miércoles y al martes, que la palabra de Dios empieza a habitar en el cuerpo, empieza en una cascada y empieza a tocar todas las relaciones donde se están discipulando los unos a los otros, te estás amonestando, estás enseñando, vas a tu hermano y a tu hermana a retarles en la palabra de Dios, toda la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu es predicación pastoral, corporativa, escuchar la palabra de Dios y tercero, es el discipulado. Yo sé que aman la palabra de Dios porque las escucho.
aman el reunirse en comunión. Y no es forzado, no es un programa. De forma espontánea, muestra lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Esa es la obra del Espíritu de una forma natural. Discipulado mutuo. Predicación pastoral, labor pastoral, recepción corporativa, discipulado mutuo. Estas son las marcas de una iglesia saludable. Y número 5, un canto contagioso. Miren lo que dice. Con salmos y himnos, con canciones espirituales, canten en acción de gracias. Voy a dar un punto gramático acá. Lo puedes circular acá. Cuando dice, dejen que la palabra de Dios habite en ti, da 3 ideas iguales, que habite en ti por esto, por exhortación, enseñanza y por canto. Así que una iglesia llena del Espíritu no solo tiene una predicación pastoral y ahora tiene los pastores predicando y enseñando, pero eso viene a tu mente y a tu corazón. Es que las personas quieren cantar la palabra. Y miren, el cantar debe ser contagioso. Dice acá, salmos y himnos son expresiones de la palabra de Cristo a través de la música. Canciones, himnos, salmos, cantando con acción de gracias. ¿Dónde? ¿Dónde está la gratitud? En vuestros corazones. Keros está hablando de algo maravilloso. No sé por ti, pero cuando vemos a un hermano y una hermana mirando acá en la pantalla y tenemos las palabras de Cristo puestas, estamos cantando y vemos en la plataforma cantando y veo en sus rostros el gozo y la gratitud. Eso es contagioso, mueve mi corazón, me constriñe mi corazón. Quiero cantar. No es danzar o distraer a los demás. No estoy diciendo eso, pero hay algo acerca. Cuando la palabra de Cristo va al púlpito, a las ovejas, es en discipulado y las personas están cantando, estamos tan agradecidos que es contagioso y es hermoso, una expresión maravillosa porque queremos adorar al Señor y alabarle. Y vemos personas acá cantando y me dijo, wow, estaba pensando, eso me alienta a mi corazón ver a la iglesia. Algunos de ustedes, sus rostros son así todo el tiempo y algunos de ustedes tienen un rostro como que estuvieran muertos. Tú tal vez tienes un corazón ardiente por el Señor, no sé tus motivos. Tú tal vez eres una persona que tiene no emociones. Cantas, tu corazón está lleno y si pudiéramos ver dentro de tu corazón estarías gozoso, estarías alegre. Y creo que eso es bueno, pero déjame exhortarte, como he exhortado a mí mismo y pensé en esto cuando estaba cantando. Algunos de ustedes son así, porque tus labios se están moviendo, pero tu corazón no está conectado con el mensaje. Y a veces no cantamos porque estamos otra canción que sigue. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia llena de cantantes con gratitud. Con esto quiero exhortarte, necesitamos cantar de forma bulliciosa y alta, no solo para hacer ruido, pero estamos pensando acerca del contenido, razonando el contenido, meditando el contenido. Estamos viendo esto acerca de la teología, estamos creyendo y de esto sale, ¿cómo no vamos a ser agradecidos cuando escuchamos la verdad de Dios? ¿Cómo nos va a sobrellevar y sobrepasar nuestros corazones cuando vemos que Él murió por nosotros? Quiero exhortarte. Cantar con canciones espirituales es la obra de Cristo en tus vidas, porque estamos agradecidos. Y de una forma contagiosa es el cantar. Quiero exhortar a los hombres y a los papás. Sí, tienen unas voces no muy prodigiosas, no muy buenas, pero yo no canto, pero canto. Me encanta cantar. No porque suena bien, no quiero distraer. Trato de no distraer, tal vez. Pero mi punto es, estoy tan agradecido por las verdades que es difícil para mí no expresarlo.
Algunos de ustedes necesitan pensar esto. Una iglesia llena del Espíritu debe cantar de esta manera. Nosotros somos pastoreados acá y te llevan acá y te hablan acerca de la verdad bíblica, el contenido bíblico. Pero el signo vital 5 es el canto contagioso. Signo número 6 es el trabajo centrado en Cristo. Y lo has leído en este versículo, y eso es bueno, lo puedes aplicar, pero es corporativo también. Todo lo que tú hagas en palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una iglesia que está llena del Espíritu es una iglesia centrada, que trabaja para la gloria de Cristo, no la exaltación de pastores o la plataforma, es cuánto nosotros podemos magnificar la obra de Dios Padre en nuestras vidas y que Jesucristo sea magnificado. Es un trabajo centrado en Cristo. Número 7, signos vitales. Es el ministerio centrado en la palabra que resume todo. Nuestro tiempo se ha terminado. Todo lo que he hablado hoy, y quiero que escuches esto, es lo último que voy a decir en este día. Quiero que escuchen, por favor. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo moviéndose es que está comprometida con la suficiencia de la Escritura. Si la palabra de Dios, la voz de Cristo, es la autoridad en todos los ministerios, desde el consejo, el ministerio de mujeres, tú lo nombras. Si hay un ministerio y la palabra de Cristo, de la predicación de Cristo, debe ser el gobernante y reinar, y debe ser la única fuente, la palabra de Cristo, la predicación de Cristo, las verdades. La palabra toca todo, y nos lleva, y el Espíritu nos enseña a través de la palabra de Dios. Así que Cornerstone debe ser bendecida por Dios si permanecemos en la palabra. No es mi opinión o tu opinión o lo que otra iglesia hace. Es Cristo como la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Su voz nos debe guiar y guiarnos en el cuerpo. Si el cuerpo no está siendo guiado por la cabeza, entonces no es el cuerpo adecuado. Nosotros debemos ser saturados por la palabra de Cristo. Así que estos son los ministerios del Espíritu: predicación pastoral, labor pastoral, recepción corporativa, discipulado mutuo, canto contagioso, trabajo centrado en Cristo, ministerio centrado en la palabra. Es todo acerca de Él y de su palabra. Y si nosotros lo hacemos, seremos una iglesia llena del Espíritu Santo como la iglesia de Colosenses. Y lo que se había dicho de ellos, 1:8, que nos informaron de ustedes de tu amor en el Espíritu. Seremos una iglesia que ama en el Espíritu, y todo el pueblo de Dios dice. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias por esta exhortación. Nosotros queremos que nuestro ministerio sea acerca de ti, de tu palabra, de tu ministerio, tu contenido. Nosotros nos llamamos la iglesia Cornerstone. Somos creyentes que te amamos y que no queremos exaltarnos a nosotros mismos o la cultura. Es acerca de tu palabra habitando de forma rica en nosotros. Queremos cantar, queremos adorarte y ser discipulados y aconsejar y vivir, ser un pueblo que vive para ti. Señor, si hay cualquiera acá que no te conoce y han escuchado este mensaje y piensas que no estás emocionado por Cristo de esta manera, Señor, abre sus ojos a su necesidad, despiértale, Señor, para que puedan cantar y alabarte. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org